El Nuevo Testamento, 27 libros que cambiaron el mundo. Libro 2. Evangelio según Marcos, el siervo poderoso. El comienzo del Evangelio del siervo. Viento sobre el desierto. Cuerdas tensas. Percusión suave como un corazón que despierta. El horizonte vibra bajo el sol. El viento levanta polvo sobre un profeta cubierto de piel de camello. El Jordán brilla como una serpiente plateada entre las rocas. Comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así surgió Juan, un hombre fuera del tiempo, una llama encendida por el Espíritu, gritando entre los vientos del Jordán. La voz en el desierto. El Bautista entre multitudes, rostros sedientos de esperanza. Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hombres y mujeres lloran, se sumergen en el río. El agua brilla bajo el sol. No predicaba por fama, ni por poder. Su voz era un trueno que hacía temblar a los orgullosos y daba consuelo a los que esperaban. El bautismo del Hijo. Jesús camina entre la multitud. No lleva escolta, ni corona, ni manto. Solo la mirada de quien conoce el peso del universo. Juan: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús: deja ahora. Conviene que cumplamos toda justicia. El agua corre entre sus manos. Jesús desciende al Jordán. El cielo se abre. Una luz dorada envolviendo el rostro del Mesías. El cielo se rasgó, y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Y se oyó una voz desde el cielo. Voz del Padre: tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. La paloma entre rayos de luz. El desierto de la prueba. El Espíritu lo impulsó al desierto. 40 días entre fieras, soledad y hambre. El mundo invisible se volvió tangible. Sombras entre las dunas, ecos de tentación en el viento. Satanás: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre ráfagas de luz y sombra, el desierto se estremece. Tentado, pero sin caer. Probado, pero no vencido. El Hijo del Hombre salió del desierto, con poder en su voz y fuego en su corazón. El llamado en Galilea. En las orillas del mar de Galilea, las redes colgando y el amanecer sobre el agua. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Simón y Andrés arrojando redes al mar. Jesús se acerca, el reflejo del sol en sus ojos. Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Las redes caen al suelo. Los hombres lo siguen sin mirar atrás. Así comenzó el reino, no con ejércitos, sino con pescadores, no con tronos, sino con fe, autoridad y asombro. La luz entrando entre columnas de piedra. En la sinagoga enseñaba, y su palabra era como fuego. No hablaba como los escribas, sino con la autoridad de quien formó el universo. Un hombre poseído interrumpe el silencio, gritando: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Jesús: cállate y sal de él. Y todos se maravillaban diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? El siervo sanador. En la casa de Pedro, en el atardecer, las mujeres preparando comida. Entró en casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón yacía con fiebre. Jesús: tómala de la mano. Él la toma, la fiebre desaparece, ella se levanta y le sirve. Y al ponerse el sol,
Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Traían enfermos, endemoniados, y él los sanaba a todos. Son largas las filas de personas, entre lágrimas, abrazos y milagros. El rostro de Jesús iluminado por antorchas y esperanza. La oración en soledad. Jesús solo sobre una colina antes del amanecer, orando. Aun cuando las multitudes le buscaban, él se levantaba muy de madrugada y oraba en lugares desiertos. Las estrellas sobre su silueta, una paloma pasa sobre el horizonte. Pedro, todos te buscan, Maestro. Jesús, vamos a los otros lugares, para que también allí predique, porque para esto he venido. No buscaba aplausos, sino almas. No buscaba tronos, sino corazones. Jesús caminando al amanecer, en el vasto paisaje de Galilea. Evangelio según Marcos, el siervo poderoso. El poder y el conflicto. Callejones de Capernaum, polvo suspendido en la luz de la mañana. Multitudes murmuran el nombre de Jesús. El paralítico y el techo abierto. Una casa abarrotada, gente en las ventanas y rostros ansiosos. Y vinieron a él trayendo a un paralítico. 4 amigos que no conocían la palabra imposible. Los hombres suben al techo, el sol golpea sus rostros, el sudor cae sobre el barro. Hombre 1. Más despacio. No podemos soltarlo. Hombre 2. Si no podemos entrar por la puerta, haremos una puerta en el techo. El polvo cayendo sobre Jesús mientras el techo se abre lentamente. El silencio del público. Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Escribas. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Se ve el rostro sereno de Jesús. Jesús. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levanta lentamente, sus manos tiemblan, su rostro se ilumina. Multitud asombrada. Multitud. Jamás vimos algo así. Así comenzó el conflicto. El siervo perdonaba donde otros solo juzgaban. Y eso, para los poderosos, era intolerable. El llamado de Leví y el escándalo de la misericordia. La mesa de recaudador de impuestos y las monedas reluciendo al sol. Y al pasar, vio a Leví, sentado cobrando impuestos. Un hombre despreciado por todos, pero visto con amor por uno. Jesús, sígueme. La mano de Leví deteniéndose sobre una moneda. El sonido metálico resuena. Él se levanta, deja todo atrás. El banquete en casa de Leví con risas, vino, pescadores, pecadores y mujeres. Los fariseos miran desde afuera, ofendidos. Fariseo, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los pecadores lo escuchan en silencio, lágrimas contenidas, esperanza en sus ojos. Donde los hombres veían ruina, él veía redención. Donde veían culpa, él veía hijos. El día de reposo, los campos de trigo ondeando, discípulos arrancando espigas al caminar. Fariseos, mira, en sábado hacen lo que no es lícito. Jesús, voz serena pero firme. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Los fariseos observan, esperando acusarle. Jesús, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? En el silencio, la tensión puede cortarse con el aire. Jesús, extiende tu mano. La mano del hombre se extiende, sana completamente. Multitud, él lo hizo otra vez. Los corazones se dividieron. Unos se maravillaban, otros planeaban su caída.
multitudes y demonios. En la orilla del mar, multitudes empujando, buscando tocarlo. Enfermos, ciegos, madres con niños. Desde Judea, Jerusalén, Idumea, venían de todas partes. El siervo no tenía descanso. Los demonios gritan al verlo. Demonio, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, cállate, sal de él. Y los cuerpos liberados y sus almas restauradas. El reino se abría paso, no con espadas, sino con autoridad espiritual. Las tinieblas temblaban ante la voz del siervo. La montaña del llamado. En el amanecer en la montaña, Jesús orando entre la niebla. Y subió al monte, y llamó a los que él quiso. Jesús, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, a vosotros os envío. Seréis mis testigos. Anunciaréis el reino. Sanaréis enfermos. Echaréis fuera demonios. Se ven 12 hombres de pie sobre la cima, el viento levantando sus mantos. Una llama invisible parece encenderse sobre cada uno. No eran sabios, ni fuertes, pero el fuego del reino los había encontrado. El reino que divide. Jesús enseñando ante multitudes, los fariseos lo observan con recelo. El reino se expandía, pero con él crecía el conflicto. Escribas, por Belcebú echa fuera los demonios. Jesús, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. La multitud se estremece, los fariseos retroceden. Su palabra quemaba la mentira como fuego. Y los hombres tuvieron que decidir, creer o endurecerse. Su familia y su verdadera casa. Jesús enseñando en una casa. Alguien entra con prisa. Mensajero, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Alzando la voz, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los discípulos, sorprendidos, conmovidos. El reino no se hereda por sangre, sino por obediencia. Evangelio según Marcos, el siervo poderoso. El misterio del reino. El mar de Galilea al amanecer. El sol refleja oro sobre el agua, y una multitud espera en la orilla. El sembrador y la multitud. Jesús sube a una barca para enseñar, las olas suaves reflejan su figura. Miles lo rodean en silencio. El reino no se conquista con espadas, sino con semillas. Y el campo es el corazón del hombre. Jesús, escuchad. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la devoraron. Otra cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero el sol la quemó. Otra cayó entre espinos, y los espinos la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y dio fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Las palabras se transforman en imágenes, un sembrador, las semillas, la tierra fértil. El pueblo escuchaba, pero solo los que tenían oídos entendían. Jesús mira a la multitud, su sombra se proyecta sobre el agua como una cruz. Los discípulos y el secreto del reino. Jesús y los 12 bajo una higuera al caer la tarde. Pedro, Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús, a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Juan. Entonces, el reino está oculto. Jesús. El reino está sembrado, y quien tenga corazón fértil, lo verá florecer. El viento mueve las ramas de la higuera, una semilla cae en tierra. El reino no era un ejército, ni una bandera, era una semilla eterna,
sembrada en almas que sabrían morir para vivir. La lámpara y la medida. Jesús sosteniendo una lámpara encendida en medio de la noche. Jesús. ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo de un almud o bajo la cama? No, se pone en el candelero. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. La luz expandiéndose lentamente hasta llenar la habitación. Jesús. Con la medida con que medís, se os medirá, y aún se os añadirá. El siervo hablaba en enigmas que revelaban la verdad del alma. Cada parábola era un espejo. Cada palabra, una puerta hacia la eternidad. La semilla y el crecimiento invisible. El amanecer sobre campos verdes. Una semilla germina en cámara lenta, la raíz hundiéndose en la tierra. Jesús. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Así es el reino. Silencioso, pero imparable. El reino crece en lo oculto, hasta llenar la tierra con su fruto. La semilla de mostaza. Jesús toma una diminuta semilla entre sus dedos, la muestra al cielo. Jesús. El reino de Dios es como un grano de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace mayor que todas las hortalizas, y extiende grandes ramas, de modo que las aves del cielo hacen nido bajo su sombra. El árbol crece rápidamente, pájaros volando alrededor, luz dorada sobre sus hojas. Lo pequeño se volvió eterno, lo débil, poderoso. Así opera el reino, desde lo invisible hacia lo inmortal. La tormenta en el mar de Galilea, nubes oscuras avanzando. Los discípulos luchan contra las olas, la lluvia golpea con furia. Esa noche, el reino fue probado por la tormenta. Pedro, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús dormido sobre un cojín. El relámpago ilumina su rostro sereno. Jesús, calla, enmudece. Las aguas reflejan las estrellas, calma total. Discípulo, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? La creación escuchó la voz de su Creador, y obedeció. Jesús mirando el horizonte, gotas cayendo de su cabello, el reflejo de la luna en sus ojos. Los poseídos de Gadara. Las colinas desiertas, tumbas entre rocas, gritos a lo lejos. Un hombre encadenado, salvaje, herido. Del otro lado del mar, las tinieblas tenían rostro. O sea, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cuál es tu nombre? O sea, Legión somos, porque somos muchos. Las sombras negras elevándose, cerdos corriendo hacia el abismo, el hombre cayendo de rodillas. Jesús, vete en paz, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El hombre libre, mirando el mar con lágrimas, donde nadie veía esperanza. El siervo vio un hijo restaurado, la hija de Jairo y la mujer del flujo. Jesús rodeado de multitudes. Una mujer enferma se abre paso entre la gente. Mujer, si tan solo tocare su manto, seré salva. Su mano roza el borde del manto. Luz dorada se expande desde el toque. Jesús, ¿quién me ha tocado? Pedro, Maestro, todos te aprietan. Jesús, alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. La mujer cae ante él, llorando. Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mensajero, tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Jesús, no temas. Cree solamente. El ambiente es gris, el llanto llena el aire. Jesús, Talita cumi. Voz suave, con poder. Niña, a ti te digo, levántate. La niña abre los ojos, una luz cálida llena la habitación.
donde reinaba la muerte, brotó la vida. El siervo habló, y el alma despertó. Evangelio según Marcos, el siervo poderoso. La cruz y la victoria. Las sombras largas en el desierto de Judea. El viento levanta polvo. El sol cae, como si el cielo mismo aguardara el momento más oscuro. El siervo ha venido a servir, y su servicio lo llevará hasta la cruz. El Hijo del Hombre, no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. El entrar en Jerusalén. Jesús sobre un pollino, la multitud lo aclama. Palmas ondean al viento. Multitud, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los rostros iluminados por esperanza, pero entre ellos, ojos fríos observan. Los líderes que planean su caída. El siervo entra como rey, pero su trono será de madera, y su corona, de espinas. El templo y los mercaderes. El templo lleno de comerciantes, monedas cayendo, animales atados. Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las mesas se vuelcan, las monedas ruedan por el suelo. El eco de su voz sacude las columnas. El siervo no busca poder, sino pureza. El reino no se compra con oro, sino con corazones quebrantados. El monte de los olivos. El atardecer dorado sobre Jerusalén. Jesús sentado, los discípulos a su alrededor. Pedro, Maestro, dinos, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Jesús, se levantará nación contra nación. Habrá guerras, hambres y terremotos. Pero aún no es el fin. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Las luces del crepúsculo iluminan sus rostros. El viento sopla como si anunciara un misterio. El siervo anuncia no solo su muerte, sino el amanecer de un reino que no tendrá fin. La cena del Cordero. Una mesa iluminada por lámparas de aceite. Los discípulos comparten el pan y el vino. Jesús, tomad, esto es mi cuerpo. Bebed todos de él. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Las manos temblorosas de los discípulos. En esa noche, el Cordero compartió su vida con los que amaba, y el vino del pacto eterno fue derramado antes de tiempo. Jesús, a Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Pedro, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. La mirada de Jesús, triste pero llena de compasión. Getsemaní. Jesús entre los olivos, la luna plateada bañando su rostro. Jesús, Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las gotas de sudor como sangre caen al suelo. Los discípulos duermen. El siervo lucha en soledad. Y la sombra del madero ya se alza sobre el jardín. Las antorchas acercándose, Judas al frente. Judas, salve, Maestro. Jesús, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El juicio del inocente. Jesús ante el Sanedrín. Sombras y antorchas danzan sobre las paredes. Sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Sumo sacerdote, ha blasfemado. Entre golpes, burlas y silencio. Pedro en la distancia, temblando. Tú también estabas con él. Pedro, no le conozco. Pedro cae de rodillas, llorando bajo la lluvia. El amigo lo negó. El justo fue condenado, y el cielo guardó silencio. El camino al Gólgota. Jesús lleva la cruz, tambaleante. El sol se oscurece. Mujeres, Señor, ten piedad. Jesús, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos.
Los clavos atraviesan la madera, el sonido retumba. Soldado, verdaderamente, este hombre no se resistió. El cielo ennegrece, la tierra tiembla. Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pausa larga. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un rayo atraviesa las nubes. El velo del templo se rasga. Centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El siervo murió, y con su último aliento, el reino comenzó. La tumba vacía. El amanecer del tercer día. Las mujeres caminan entre la niebla hacia el sepulcro. Mujer, ¿quién nos removerá la piedra? La piedra está corrida, la tumba, vacía. Un ángel, vestido de blanco, los ojos como fuego suave. Ángel, no busquéis entre los muertos al que vive. Ha resucitado. Decid a sus discípulos, y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. El resplandor llena el valle. Luz blanca pura, viento sobre el lago. La muerte fue vencida. El siervo se levantó, y el reino comenzó a extenderse hasta los confines del mundo. La comisión y el ascenso. Jesús en un monte, los discípulos reunidos. El viento sopla fuerte, el cielo brilla en dorado. Jesús, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. En sus manos se elevan, una luz lo envuelve. Los discípulos caen de rodillas. El siervo subió al cielo, pero su poder permanece. El Evangelio del reino sigue sembrando vida, como fuego que no se apaga.